Bueno, hola a todos, feliz sábado. Em, bien, hoy voy a intentar hacer una segunda parte del estudio anterior que hice, que es exponiendo el supremacismo masculino. Y bueno, sé que pasó mucho tiempo y no sé si alguien puede recordar algunos puntos que se hicieron la clase anterior. ¿Alguien? Tal vez nos pones un poco en marcha con algunos pensamientos así para que entramos en la temática. Sí, dale. Bueno. Bueno, tomamos primero un artículo que es de Humanist sobre una entrevista que le hicieron a Alex Di Branco. Y bueno, ella es una atea una feminista que investiga lo que es el supremacismo, lo que es el supremacismo masculino, pero también ella ha investigado lo que es la derecha cristiana. em, Investigó lo que es el supremacismo blanco. En fin, con todos esos estudios que ella ha hecho, ha expuesto a muchos personajes importantes del movimiento por los derechos de los hombres, y entre ellos estaba Paul Elam. Y bueno, nos metimos un poco en lo que él comparte, ¿no? En lo que él difunde. Después vimos que bueno, que él de fondo tiene como una historia eh, de por qué es así y, y cómo es que son sus raíces y esto que va en contra de lo que, um, o sea, él muestra por qué ataca, digamos, al movimiento feminista. Eso no, eso sí, no he llegado a meterme mucho en eso porque también tocamos otros temas. Mm, bueno, hicimos muchos paréntesis con algunos casos que han surgido en algunos países, algunos ejemplos que también se dio en esta clase, de situaciones en la cual uno pone mm, como, a ver, uno no sé si decirlo confuso porque no lo es, pero uno mira con un ojo crítico de quién es la víctima y quién es el opresor. Em, por ejemplo, en la noticia que salió de acá sobre un nene que se llama Lucio, que tocó la vez pasada a Raquel, si no me recuerdo mal. Ok, dale, yo, Sol, no puedo ver las manos, por favor, si alguien me puede ayudar para hablar, puede cortarme, no hay ningún problema. César, ¿puede ser? Después de ti, termina lo que estabas introduciendo y Ajá, tenía la manito. ya, gracias. Bien, estuvimos viendo eso, después quise introducirlos un poco a cómo se ve esto en todo, ¿no? En toda la sociedad, y me quise ir a una definición que lo encontré conectado mm, con lo que dice, ¿no? Un autor, que era lo que es la manósfera. ¿Sí? Son muchos puntos de vista que nosotros lo entendemos ahora distinto. Eso sí, me gustaría a ustedes pedi- pedirles que presten mucha atención, que hay mucho de lo que se dice en estos artículos que nosotros eh, ya tenemos, digamos, como un nombre para eso. Ya sabemos lo que es, lo que significa y cómo está yendo. Pero ellos sí tienen como otra forma de llamarlo. Pero bueno, simplemente aclarar eso. Ahora sí.
César. Sí, no, que hace rato cuando estabas preguntando, lo que pasa es que estaba lejos de que si alguien recordaba, lo primero que recuerdo fue que, o sea, comenzaste, diste todo el resumen, pero la primera parte que fue la introductoria, nosotros comenzamos con la lectura de la persona de Max, lo que él representaba al principio, que partiste de ese artículo de Vox que compartió la TES también. Eso fue al principio. Sí, 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 es cierto. Partimos de la Trinidad y de ahí me fui a Alex de Branco. Sí, Bien. perfecto, César, gracias. Em, bien, ¿hay alguna otra manito, Sol? No, de momento no. Dale. Sí, Ah, perdón, no te vi. Matías. no, si ibas a hablar un poco de la manafra, pero lo que yo recuerdo, también creo que hablé un poco hace tiempo, pero fue esos blogs, páginas web que encuentras en el internet, ¿no? Donde vas a encontrar grupos de hombres que son misógenos y justamente eso es algo que creo que impactó un poco a algunos. De hecho, no, o sea, yo personalmente acá en mi entorno nadie maneja esa información. O quizás lo ve normal, como hemos estado hablando quizás en la clase anterior, ¿no? El tema del sexismo es tan común, tan normalizado que vas a encontrar en Facebook, en muchas plataformas, ¿no? Siempre insultos, críticas, condenas a la mujer, ¿no? Y eso. Sí, 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 es muy, muy amplio, abarca muchos, muchos rincones eh, online y fuera de línea también. Em, bueno, mi objetivo era como ver sus mecanismos, ¿sí? Cómo ellos se manejan y si muestro, o ustedes ya también seguro habrán investigado aparte, cómo ellos se manejan, a dónde se dirigen, su forma de pensar, qué es lo que predican, por así decirlo. Am, Podemos estar mucho, mucho tiempo viendo a cada uno de estos personajes. Em, pero bueno, yo lo que quiero es mm, exponer un poco el pensamiento de este personaje que es Paul Elam, que no llegué a compartirlo porque, bueno, se hizo la hora. Cómo fue que él llegó a ser la voz de los hombres. Es un artículo un poquito, a ver, hace cuánto, creo que es de 2017, si no me equivoco, am, que encontré. Y, y bueno, es un poquito largo, pero quiero ir como a esas partes importantes que me interesa ver, ¿no? Así que bueno, también voy a necesitar la ayuda de ustedes para poder leer algunos párrafos. Y bueno, volverles a decir esto de prestar atención en algunas palabras que ellos utilizan y bueno, ser muy críticos en eso, filtrar todo lo que puedan. Voy a compartir la pantalla. ¿Puedo hacerlo, verdad, Sol? Sí, tienes acceso libre. Dale. Bien, entonces directamente me voy a meter en el tema de, bueno, de Paul Elam. Pueden ver, ¿verdad? Ujú. Quiero que se me traduzca la página. Si lo puedes poner en modo de, ¿cómo se llama? Horizontal. Sí. Ahí. Sí, eso. Bien más grande.
Ahora quiero intentar traducir. Ah, ¿te complica a vos? Si No, no, vuélvelo como estaba, no hay problema. no, está bien. Ahora lo que sí estoy teniendo un poco de dificultad es en la traducción. La vez pasada me lo tradujo sin ningún Ahí, problema. abajo. No le Bueno, dice a traducir. Abajo, ahí. Sí, pero ahí abajo decía traducir, ¿no? Sí, pero parece que no responde. no, no me Entonces póngalo responde. nomás como estaba. Se les, o sea, se les complica para ver cuando lo pongo del otro lado. Para mí Ajá. no, pensaba tal Pero vez para primero otro. tradúcelo y después cambias la postura. Sí, es que estaba como traducido. Bueno, voy a intentar otra. Disculpen, esto va a demorar, creo. No, les prometo que tenía todo traducido, al menos acá, pero se me cambió otra vez. Mm, Tal vez cierras la aplicación del buscador y después lo abres de nuevo hacia habilita a veces. A ver, voy a intentar eso. Bien, ahí está. Ujú. Dice, la primera vez, bueno, acaba de tratar un poco acerca de su familia, su relación con su familia y sus hijos. Me llama mucho la atención la relación que va a llevar con su hija, que, bueno, eso traté de verlo como cómo es esto de los mecanismos del sexismo, ¿no? que tienen Ujú. en su familia y cómo esto lo expresan afuera. Bueno, voy a tratar de mostrar eso de lo que le pasó a su hija. Dice, la primera vez que Bonnie conoció a su padre, lloró como un bebé. Eh, Eso fue después de 25 años en el que, bueno, su papá renunciara a su patria potestad en los tribunales y se negara a pagar la manutención de Bonnie, cuyo nombre ha sido cambiado, y de su hermano pequeño. Entonces, Bonnie y Ella se sintieron incómodos al principio mientras sonreían entre lágrimas a través de la mesa de un restaurante. Fue la primera vez que se encontraron, digamos. Lo que ella quería lograr era como recuperar esos años que había perdido de vivencia con su papá. Intentó hacerlo, pero el camino que tomó, bueno, Paul Eram, obviamente no quiso hacer nada de eso. Y, y bueno, ella acá se va a comentar un poco sobre eso. Ahora me quiero ir al párrafo donde dice la infancia que él tuvo. Empieza con No, no, mejor vamos a donde dice el movimiento. Esto me va a recordar o nos va a llevar a recordar algo. aquí. El movimiento, ajá. Hay una frase que justamente está en el artículo de Vox de Max. Ahí dice, el movimiento por los derechos de los hombres cuenta con algunos críticos entregados, como David
Futrell, que ha hecho la crónica del auge del movimiento en su blog. Bien, durante años. Pero A Voice for Men suele aparecer en los medios de comunicación como una voz relativamente sobria de la razón en el abrasivo mundo de los derechos de los hombres. Si el activismo por los derechos de los hombres tiene una Gloria Steinem, esa es Paul Elam. Esa frase justo lo vimos en el artículo de Vox. El sitio web es uno de los más antiguos y es que existe tal cosas más respetados centros de la actividad de los MRA. Bien, igual ahora Elam ya no es dueño de la página A Voice for a Men. No es, pero bueno, es como cuenta cómo va surgiendo esto y cómo creció esa página con todo lo que él decía. Bien, ahora hay una parte en la que dice, Elam nació. Ahí mismo, aquí sí. Sí, va a comentar de cómo es que surgió bueno, cómo es que surgió ese deseo de estar, de estar en su realidad, ¿no? Bueno, van a conocer cómo es su realidad ahora. Elam, bueno, ¿alguien puede leer ese párrafo? Así lo leo todo. Ujú. ¿Alguien quiere participar en la lectura? Bueno, te ayudo entonces primero. Lee. Dale. Elam nació en 1957. Según sus propias palabras, su padre, Gerald, era un veterano del ejército, rígido y autoritario, que era físicamente abusivo y violento, con Elam y sus hermanos mayores. Su madre, Anne, era enfermera, además de una ama de casa muy trabajadora que cuidaba de los niños. Sin embargo, como recordaba Elam en una entrevista recientemente en AEBFM, había algo que no encajaba. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que no era mi padre quien mandaba. Sí, eso es lo que dice él. Cómo él va entrando en esa realidad de quién es el opresor y quién es la víctima. Bien, dice, la actividad por los derechos de los hombres suelen citar la primera vez que se dieron cuenta de que es un mundo de mujeres. Los llaman momentos de la píldora roja. También hablamos de esto, ¿no? La píldora roja y la azul. Bien. Por la escena de Matrix en la que el protagonista se enfrenta a la decisión de tragarse una píldora roja y reconocer la verdadera naturaleza del mundo, o tomarse la píldora azul y seguir viviendo una mentira. Para Elan, esa revelación llegó a los 13, cuando su madre intentó obligarle a tomar su medicina para la diarrea. Bien, bueno, él va a contar esto y va a decir como que estaba viviendo en em, que estaba dándose cuenta de la realidad en la que vivía. Y también da otro ejemplo de otro suceso que también lo llevó a hacer una voz para los hombres. Es en su adolescencia. Ahí dice, cuando Elam tenía 17 años, su madre le arrebató de las manos una foto del amor de su instituto sin preguntarle antes. Cuando Elam se lo devolvió, su padre le pegó con un cinturón. El análisis que hizo Elam del incidente fue que la vida de su padre consistía únicamente en servir a su madre y nada más. Y mm, ¿puedes subir un poquito más? Ahí está. Bien, ese es otro punto que marcó, digamos, la vida de Elam para salir o para acercarse a su realidad, entre comillas.
No sé si hasta acá tienen algún comentario de cómo él ve esa realidad. Pues a mí me parece un poco em, trabajado. O sea que no es algo que realmente él conciba así, pero me parece muy bien elaborado para presentar su lógica. Porque él reconoce su papá era violento y era agresivo físicamente, pero él dice que en realidad su mamá era la que tenía el control de la situación. ¿Por qué? Y él como ejemplo pone porque lo obligó a tomar medicina, que era para su bien, ya que ella era enfermera. O sea, los Ok. argumentos que él presenta no parecen ser em, sólidos, o sea, no parecen ser siquiera que él los cree, pero son muy elaborados como para pensar que realmente este hombre desde esa edad tergiversó todo, digamos, ¿no? Digo, Exacto. Sí. um, bueno, la verdad que yo veo eso muy cotidianamente, ¿no? Ese tipo de familias o la relación de esposos. Normalmente es porque siempre a la madre le dejan la educación de los hijos y la tarea de las casas. Y de hecho lo que él está mencionando ahí es como algo muy normal. Incluso puede ser que ya hasta Ujú. yo también recuerdo algún tipo de situación así. Bueno, eso es lo que yo, así veo a simple vista, ¿no? Yo creo que simplemente, como dice ahí, ya está utilizando eso para sustentar, pero no es tan bueno ese argumento como dice Salem. Exacto, o sea, son sus argumentos. Eso sí, bueno, tratemos de, es lo que quiero que más o menos veamos y tratar de comentar un poco esos argumentos que él pone, ¿sí? Bien, no son sólidos, dice Sol, y Mati dice que eso es normal, eso pasa. Bien, pero él No, se agarra de perdón, eso, sí. no, es normal porque ese rol de la mujer, ¿no? Es parte de lo que hace la madre en el hogar, en cualquier hogar de sociedad machista, es lo que hacen, ¿no? Normalmente las madres. Cuidan a sus hijos, son las que más están quizás pendientes de su situación amorosa o hablan más con ellos, pero obviamente tienen un carácter autoritario, ¿no? También. Ella, pues, es parte de cómo ellas a veces también han sido criadas, también por sus padres. Es lo que veo Tenemos, siempre también. ok, no. Tenemos la manito de César también. Ok. Este, precisamente con esto último que acaba de comentar Matías, es que él tenía una visión de lo que la mujer tenía que ser y también lo que la función de ella, su rol, su trabajo, su especie de trabajo, que era la enfermería, el cuidar, proteger, etcétera. Entonces él, digamos, en su mente, como él tenía esa visión, que de alguna manera obviamente fue transmitida por la misma sociedad, porque nosotros somos seres que aprendemos por lo que vemos y más a esa edad, entonces él vio de que ella no estaba cumpliendo con ese rol y se resintió, pero al padre pues lo justificó y lo excusó porque él dice, bueno, pues el hombre es violento ya, y eso es lo que con lo que él nació y eso fue, digamos, la visión, y como ella hizo esa acción lo perturbó y lo traumatizó con esa visión ahora errada que él tiene en su adultez. Eso es más que todo, sí, o sea, creo que tiene que ver con eso, con lo que él cree que son los roles de género, el rol de la mujer, etcétera. Sexismo, igual. Exacto. Sí, él ahí va a mostrar eso, va a mostrar su sexismo y los roles que están bien definidos para él. Y bueno, tal cual como dice César, él siguió en muchos aspectos, ahí dice un párrafo cortito, seguí en muchos aspectos los pasos de mi padre, dijo ella.
Si me sentía atraído por una chica, era mi trabajo complacerla y hacer cualquier cosa para complacerla. Mi reacción instantánea ante las mujeres era complacerlas y servirlas sin rechistar. No sé qué significa. Sin protestar, Pero, ¿cómo? sin protestar. Ajá, bueno. Eh, ¿Cómo él va armando eso en su mente? O sea, sí, esos roles, esa construcción errada, ¿no? De, de los roles de género. Y bueno, en contra de esa visión, bueno, él va a surgir y va a empezar a decir muchas cosas, bueno, feas, ¿no? A- para su familia, para su esposa, su hija, en fin, para muchos más. Hizo muchos comentarios a muchas otras mujeres feministas y creo que acá también lo va a comentar, se va a ver, digamos, cómo su hija va viendo este crecimiento y cómo al principio su hija, Bonnie, ese no es su nombre real, ve esto de su papá, pero al principio lo ve con ojos buenos, como decir, o sea, como por así decirlo, ok, mi papá va a ayudar a otros hombres que necesitan ayuda. O sea, ella lo ve con esos ojos, ¿no? Los va a ayudar a salir de situaciones X y en fin. Eh, Ella va a tomar al principio el mismo camino que su papá, pero tomándolo de ese punto de vista, ¿no? Va a ser algo bien. Así que eso, no sé si me puedes ayudar a ir a un párrafo en la que dice, eh, Elam continuó. Mm, Esperaba que Susan, No, dos ah, meses después. eh, por ahí, por ahí, por ahí. Ahí está. Sí, bueno, acá hay una situación am, en la que están comunicándose, ¿no? Elam y su hija. Su hija lo apoyó mucho en sus inicios de abrir la página de A Voice for Men. Lo ayudó mucho y de hecho su hija fue su primera suscriptora. Eso a mí bueno, me llamó mucho la atención porque después veo el desenlace. Ella fue su primera suscriptora, su seguidora, ¿no? Am, pero después pasó algo que a ella no le gustó, am, en una visita que hizo a su papá, llevó a su hijo y su hijo al abrir un refrigerador, Elam lo castigó. Entonces ella, a partir de ese momento, se enojó y se alejó de su padre otra vez. Bien, ahí creo que hice un buen resumen. Eh, Ahora quiero ir donde dice cuando Elam, es más bajo, ¿no? sí, Aquí. Ahí está. ahí está. Ahí dice al principio Bonnie. Ahí, ahí abajo de ese dice al principio. Ujú. Sí. Bueno, eso es un poquito de lo que le estaba comentando de cómo ella apoyó a su papá y cómo se va a ir resolviendo esto. Como mientras ella va conociendo, ¿no? Lo que su padre presenta en esa página. Em, ¿Será que alguien puede leer ese párrafo? Puedo leer. ¿Ok? Al principio, Bonnie se alegró de que su padre tuviera una afición. Se interesó y apoyó su pasión y se sintió orgullosa cuando empezó a ganar seguidores de verdad. Como madre de dos hijos, estaba preocupada por los recursos para los hombres jóvenes y pensó que su perspectiva, dijo que era consejero de drogodependencias y se dio cuenta de que los hombres sufrían abusos, por lo que se propuso como misión encontrarles recursos, era admirable.
Dijo que recuerda que Elam consiguió miles de dólares a través de las recaudaciones de fondos en línea en solo unos días para lanzar Una Voz para los Hombres ese año. Tengo una pregunta. Sí. Entonces, el propósito en realidad con el que él empieza el proyecto de la página web no es los derechos de los hombres como tal, o solamente tenía una fachada diferente para la hija, porque la hija cree que él ayudaba a hombres drogodependientes. Así Eh, parece lanzar su proyecto, ¿no? Con ese Sí, link. así claro, parece lanzarlo. así parece lanzar su proyecto, exacto. Sí, justo más adelante de eso se va a dar algunos ejemplos de lo que él después va a ir exponiendo, que bueno, ese inicio no es como el real, no es lo que él realmente expresa, lo que no es su fin, no es su objetivo, pero sí, así parece, ¿verdad? Eso está bueno. Sí, por eso les vuelvo a repetir otra vez, a leerlo esto con mucho cuidado y si pueden leerlo completo después, yo les comparto el link, pero viendo, yo les estoy dando pedazos porque es muy largo y se los voy resumiendo contándoles. Pero sí, así parece. Y bueno, Bonnie, su hija Zaira, a mí me llama mucho la atención esta relación entre padre e hija, de cómo esta hija, que ya es mamá de dos hijos, ve esto, ve y ve desarrollarlo y después cómo se da cuenta de su objetivo real. Bien, en el segundo párrafo, si no puedes seguir leyendo hasta el segundo y después ella va a contestar a lo que su padre va haciendo. Sí. Pensé, vaya, esta es la culminación de todo su duro trabajo, dijo Bonnie. Quería ser escritor y ahora tenía una plataforma. ¿Quién no quiere que le ocurra algo así? Estaba haciendo un trabajo que le encantaba, estaba consiguiendo que la gente se conmocionara con un tema que necesita más luz, y pensé que realmente iba a cambiar las cosas. Lo que ella denominaba la retórica shock jock de su padre no molestó a Bonnie al principio, pero en julio de 2009 estaba escribiendo cosas como un mensaje para las mujeres. Ahí va. Ujú. Bien, el siguiente párrafo, Ok, ¿será que puedes leer, Sol? claro. Ah, Adelante. ok. Perdón. Sí. Hay un problema con las mujeres en esta cultura y la libertad que las mujeres ganaron en este camino frenético de venganza y victimización llegó a su fin definitivo. No parece que se haya resuelto bien. Las mujeres son cada vez más violentas. Están igualando a los hombres en violencia doméstica, golpe por golpe, y están causando la mayor parte de las lesiones y muertes de niños en el hogar. Ok, Nada eso de lo eso. dijo él, por las dudas. Eso lo dijo él en ese Sí, mensaje para las mujeres. Ok. sí. Pero él dice golpe por golpe. Y como lo que le molesta es que las mujeres estén igualando a los hombres en violencia doméstica. ¿Qué quiere conservar el número de prevalencia o qué? ¿Que sean los hombres? Quieren igualar en violencia doméstica. Sí, no, después vamos a seguir van a haber otras citas que también salen de su principio originalmente, supuesto principio. ¿Continúo leyendo? Bien, dale. Tú me dices hasta dónde. Ok. Nada de esto resonó del tono en Bonnie que se consideraba la antítesis del todo. Lo que Elan estaba describiendo había sufrido abusos y vejaciones y había tenido una infancia dura, pero había criado a dos hijos con su marido desde hace 17 años. Ni siquiera se consideraba feminista, sino pro igualdad de derechos. Bien, bien, esa es la respuesta de su hija, de Bonnie. Ella sufrió abusos eh, en su infancia, ¿sí? Tuvo una infancia muy dura, bueno, empezando con la separación de sus papás y, bueno, él al principio decidió no pagar la manutención por sus hijos, así que, bueno, cero contacto con su padre, eh, pero crió a sus dos hijos, cuenta ella,
desde hace 17 años. Y no se considera, bueno, aquí aclara, no se considera feminista, sino pro igualdad de derechos. Ah, es Entonces, interesante, perdón. ajá, sí, Es interesante porque ella marca que ella se declara la antítesis, ¿no? O ella se antítesis. consideraba la antítesis de todo lo que él estaba haciendo. Y eso es importante. El mismo término. ¿Cómo se considera? Sí, Ujú. tal cual. Entonces, empezó a preguntarle, ¿no? A su padre sobre esta cita, sobre lo que él estaba escribiendo en esos momentos, y dice que, ahí dice, Elam le asegura a Bonnie que solo estaba siendo sensacionalista, para dejar claro su punto de vista, hace muchas cosas solo para levantar al público, dijo ella, ¿no? Dijo que no existe la mala prensa, sabía que para sacar algo a la luz, especialmente algo tan nicho como los derechos de los hombres, hay que exagerarlo. Bueno, esa fue como a la explicación que le dio su papá. Em, bien, después, a ver, sí, abajo donde dice los activistas por los derechos de los hombres, Ujú. ahí. ¿Leo? Dale, por favor. Los activistas por los derechos de los hombres dicen que les mueve lo que consideran prejuicios de género que moldean la cultura, impulsando disparidades en el desempleo, la educación, las sentencias de la justicia penal y los resultados en los tribunales de familia. Se quejan de que leyes como la ley de violencia contra la mujer discriminan a las víctimas masculinas de violencia sexual o doméstica porque los hombres han sido demonizados por las feministas y sus aliados como intrínsecamente violentos. Dado que las mujeres pueden optar por interrumpir un embarazo, argumentan, deberían ser más fácil para los hombres renunciar a la paternidad. Creen que existe una epidemia de denuncias falsas por violación que destroza la vida de los hombres inocentes. Bien. ¿Tenés algún comentario al respecto de esto, Sol? Sí, es que es molesto lo que él dice, porque fíjate, él plantea que los hombres, que las mujeres están abusando de su derecho y que están moldeando la cultura y están impulsando la desigualdad entre hombres y mujeres, especialmente en lo que Ok. es la justicia penal, ¿no? En los tribunales de familia. Y él dice que las mujeres se quejan de la ley de violencia y discriminan a las víctimas masculinas de violencia sexual porque los demonizan a los hombres y porque pueden denunciar a cualquier hombre así, basta con una palabra de mujer, que basta con una denuncia de una mujer, ¿no? Entonces, esto hace muy vulnerables a los hombres desde su perspectiva de él, pero esto también pasa al revés, ¿no? O sea, tú puedes ver, por ejemplo, el ejemplo que él usa de su madre ha sido completamente tergiversada las intenciones y manipulado para que los hombres puedan despertar ese desprecio por las mujeres y, y esa enemistad, esa desigualdad del género. Y ahora las mujeres cuando denuncian em, abuso o acoso, para él en algunos casos son exageraciones, pero cuando las mujeres fueron violadas o sea, auténticamente, o sea, legítimamente fueron violadas y deberían ser procesados los tipos que hicieron eso para ellos no cuenta, o sea, es algo que no debes considerar en su historia del hombre. Entonces, pienso que el sentido que él está tratando de mostrar de igualdad para con los hombres está completamente desproporcionada a la realidad. Y lejos de ser racional, esto es muy, muy irracional, altamente irracional. Sí. Bueno, aquí el autor dice, creen que existe una epidemia de denuncias falsas. O sea, la amenaza de ellos es que todas esas denuncias que llegan a los tribunales por violación son falsas. Sí. Y, y bueno, esa es la amenaza más grande que él también resalta en su página,
que bueno, estuve viendo todo eso y es increíble cómo Calamares. él avala las denuncias falsas, entre comillas, ¿no? Porque no son falsas. Hay una mano. Ah, sí, perdón, no sé de quién es, pero puede hablar. ¿Tienes la manito? No la veo. Sí, yo lo había levantado. Ahí en ese punto. Obviamente que el tipo está exagerando cuando él dice que, que existe una epidemia, ¿no? De denuncias falsas. O sea, él está de alguna manera desestimando las acusaciones o los alegatos de mujeres que han sido abusadas. Ya él las está desestimando, está diciendo como que no, todo eso es falso. Ya que nada de los temas de violaciones o de abusos, nada de eso es real, dejémoslo, escondámoslo y dejémoslo así como está. Ya prácticamente él está vulnerando los derechos de mujeres en el pasado, presente y futuro. Allí entiendo que el tipo está errado en eso, pero el caso es de que hay personas, ya, que sí toman en cuenta casos como la última vez que Solange estaba hablando, o que hablamos hace como dos, o sea, no el viernes ahorita que acaba de pasar, sino el anterior, que hablábamos cuando ella decía estos casos de cuando mujeres agarran y cometen violencia contra hombres, que son son casos muy aislados, en fin. Sí existen casos en los que hay mujeres que sí acusan a hombres falsamente de violación o para sacarles dinero o para sacarles ventaja o para sacarle o para simplemente destruirlos. Sí hay. Son muy mínimos y son muy aislados, sí, pero los hay, ¿ya? Y ellos sí toman en cuenta esos casos reales que al final, mira, la justicia en los Estados Unidos demora muchos años en devolverle la vida como estaba antes a esa persona que fue falsamente acusada. Ya esos tipos quedan con un registro y no pueden volver a conseguir trabajo, no pueden hacer una vida normal ya después de que fueron procesados, ¿me entiendes? Y falsamente procesados y acusados. Entonces, ellos toman en cuenta esos casos pequeños, mínimos, aislados, y lo sacan y lo exponen a la luz como que si en verdad ese fuese el caso de todos. Y allí, entonces hay como una tergiversación de parte de él, ¿ya? Él está queriendo invertir la realidad, por decirlo así. La realidad es que los hombres no son las víctimas ya de toda esa situación, no es así, son las mujeres, pero él lo quiere invertir y utiliza argumentos muy sofisticados y hasta utiliza casos reales. Yo creo que un ejemplo claro que podemos ver en ese sentido, como lo que estaba aportando César, es el hecho de cómo él miente descaradamente a su hija para manipularla y ponerla de nuevo de su lado. Entonces, ¿de qué tipo de violencia estamos hablando? ¿Quién está cometiendo violencia? Él está cometiendo violencia ahí con ella, manipulación. Entonces, ese tipo de cosas pienso yo que, fíjate que esto se declara violencia a nivel psicológico también porque él, aparte de cometer manipulación, él también la está usando a ella para sus propósitos y, y también se está valiendo de la vulnerabilidad de ella, de la ausencia de su padre, lo que ella pasó. Entonces, o sea, ¿quién está haciendo en esta situación el de las falsas denuncias? ¿Quién está siendo el cínico o el descarado en esta situación? Digamos, no es la mujer. Como dice César, hay casos, pero estadísticamente esos son una minoría. Bien. El Am, tema de que el argumento de ellos es que es un argumento sofisticado cuando lo estudias, porque él, ajá, es una minoría y por ser una minoría, entonces, ¿qué? Destruye su vida. Ese es el argumento, ¿ya? Y yo creo que la realidad es que uno no puede decir como que, bueno, no me importa. No, esos son casos que pasan y sí son casos que importan. El caso es de que ellos utilizan esos escenarios de la vida real
y de alguna manera lo exageran para llegar a decir, ah, es que todos los hombres están pasando por esa misma situación y eso sí es mentira. Sí, esa última parte sí, es verdad. Él como exagera todo eso y lo vuelve, como dice ahí, una epidemia. Eso sí es falso. Em, bien, de hecho, él cuando renunció a la paternidad, em, lo hizo con, bueno, acusando a su esposa falsamente, como que ella lo había engañado y no sé, un montón de cosas que creo que lo cuentan ahí, no recuerdo muy bien en qué lugar, pero ahí va explicando. Y él decidió am, anular su paternidad, no pagar la manutención a sus hijos, o sea, dejar de ser el papá de ellos, ¿no? Bien, Em, eh, sí, solo para hacer un comentario. Ahí podemos ver, por ejemplo, quién es el que usa una falsa alegación en el tribunal. Es él. Entonces partimos desde un hombre con un ejemplo em, cero ejemplar, digamos, por decirlo de algún modo. O sea, ¿de qué justicia estás hablando si vos mismo estás haciendo lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, por lo menos para alegar así, yo pienso que tienes que tener la integridad moral, digamos, ¿no? De haber sido realmente una víctima, pero en este caso no es el caso. Entonces, tú eres un agresor que se cree víctima y defiende a los agresores no son víctimas y los pinta como víctimas. sí. Y Mira, para también, poder, sí, no, también veo que la hija, bueno, como dices, es una antítesis, o sea, es como la evidencia tangible de todo lo que él habla, no es verdad, porque justamente ahí se ve claramente cómo ella pasó tantas cosas, ¿no? Y Paul ni siquiera creo que, o sea, no sé, o sea, está como que cegado totalmente su, en su visión, pero aún así, ella parece que es como del tipo de familia conservadora, ¿no? Porque casi es como el equivalente a todo lo que piensan las feministas culturales, ¿no? O sea, sumisa, más preocupada por los hijos, por la familia, por el padre, y veo que ella justamente eso también lo hace, ¿no? Porque al darle la razón a su padre de que los hombres también son víctimas, me parece sacado pelos, ¿no? Y agregando lo que Matías acaba de decir, digamos, yo puedo ver en esta mujer, en la hija de él, que a pesar de la violencia que sufrió, ella todavía está con muchas intenciones de ayudar a los hombres que sufren violencia. O sea, puedes ver la nobleza en sus intenciones de la mujer, ¿no? Pero no de padre. Marco tiene la mano, perdón. Sí, no, es como teoría de conspirativa, ¿no? Donde se trata de controlar la narrativa, inventándose unos elementos y agregando algunos datos y después colocando alguna información que atrae simpatía y parece lógico, ¿no? Y así de repente tiene un sistema, una historia, una narrativa que están controlando, ¿no? Me parece algo muy, muy similar. sí. Am, Justo en párrafos anteriores habla un poco de las supuestas razones por las cuales él em, renunció a su paternidad. Y también, bueno, va a comentar cómo Susan, por qué, digamos, él piensa que Susan le engañó y cosas así. No sé si quieren leerlo después, aparte, o lo llevamos a verlo ahora, como para ver que él sí está partiendo, está armando eso lo que acaba de decir Marco. Una teoría conspirativa es algo falso, o sea, parte de algo muy falso, y lo que pasó Susan, su esposa, fue realmente terrible, pero él, cuando se le pregunta a él, digamos, por lo que cuenta su esposa, que es la otra parte, él dice, no sé de qué está hablando, eh, no tengo ni idea.
Qué conveniente. Qué conveniente que no, Eh, ¿verdad? ¿Cómo? Qué conveniente que no recuerde de qué habla. Lo demás todo lo recuerda. Claro, exacto, sí. Bien. Am, no, es tremendo, pero bueno, hay más cosas acá. Dice, mm, ahí donde dice muchos, abajo, más abajo. Es un poco de lo que comentó César, ¿sí? Muchos de los problemas que señalan los activistas por los derechos de los hombres son reales o al menos están basados en la realidad. Existe una brecha de género cada vez mayor en la educación superior, aunque cada vez más hombres y mujeres obtienen títulos universitarios. Los estudios han encontrado disparidades de géneros en las sentencias de la justicia penal que pueden explicarse por múltiples factores, pero probablemente también implican estereotipos interiorizados sobre hombres y mujeres. En realidad, es menos probable que los hombres intenten suicidarse, pero más probable que lo consigan. En una sociedad en que la violación en prisión sigue siendo un chiste familiar, las víctimas masculinas de la violencia doméstica y sexual suelen ser ignoradas o estigmatizadas. Am, bien, bueno, es algo de lo que sí se basa, digamos, en una real, es algo que existe y que, bueno, am, sí, en algunos casos son ignoradas o estigmatizadas, como dice acá. Solamente que no tiene nada que ver Por con la ser, mujer, Mm. claro, ¿no? Entonces, ella, ella no creó el ambiente o no lo manipula para que sea así, ¿no? no. Ya. Y algo que nosotros estuvimos estudiando en la carrera de psicología aquí fue algo que se discutió que me pareció un punto muy interesante con respecto a esto. Es que cuando un hombre es agredido, o perdón, cuando una mujer es agredida, y este caso llega a a los medios de comunicación, a las redes sociales, esto tiene un impacto porque las primeras personas que reaccionan son mujeres, nada más expresando su apoyo, su solidaridad, su sentir por esa mujer que está sufriendo violencia. Y esto desencadena una secuencia de diálogos o interacciones en las redes sociales o en la sociedad en sí que hace que todo se conmueva, toda la sociedad se conmueva en un sentido. Puede ser por, en contra del hombre o se conmueva como solidaridad hacia la mujer. Pueden haber estas dos tipos de reacciones. Pero cuando acontece que un hombre sufre violencia doméstica, ¿quiénes tienen que empatizar con él en primer lugar? Tenía que ser su mismo género, pero esto es algo que en su género no se ha cultivado, digamos, ¿no? Y como no lo han cultivado y siempre han estado buscando o luchando por sí mismos, no causa esa conmoción. Y los pocos que están ahora haciendo esto, lo están haciendo, pero usando esos casos muy particulares como para generar una distorsión en la mentalidad o en la sociedad así como tal, para que la sociedad reaccione. Pero tú puedes ver, por ejemplo, que aunque el movimiento es grande y ha estado creciendo estos últimos días, no llega a impactar en la sociedad así, de tal manera que la sociedad se ponga activa contra estos hombres, a favor de estos hombres. Pero en el caso, por ejemplo, que se planteó de este actor que se llamaba Yep. Johnny Depp y Amber Heard, ellos, por ejemplo, ahí sí se escuchó las voces de los hombres. ¿Por qué? Porque se trataba de una estrella, de una persona popular, pero después los hombres así
porque sí, entre sí mismos tampoco tienen empatía y tampoco pueden unirse para apoyarse. Y me gustó ese análisis que se hizo de la sociedad, cómo reacciona, porque en realidad esto es lo que se necesita para dar un impulso a lo que es el activismo, ¿no? Y justo lo mencionaban en la clase de NAVEF también hoy, en la mañana, que necesitas creer en esto, necesitas creer en tu objetivo para que puedas tener fortaleza para luchar y llegar y alcanzar este objetivo. Pero en los hombres no hay esto, no se ha visto esto en la sociedad, o sea, no tiene impacto demasiado. ¿Por qué? Porque también gran parte de la sociedad reconoce que los hombres son los agresores. César tiene razón. Wow. Sí, no, que lo que dijo Somos me hizo recordar lo que dijo al principio, de que no existe empatía en esos casos. Más bien, en lugar de empatía, ellos se burlan y dicen cosas como que, ah, tu mujer te pega, ay, mira, te sometido y cosas así, ¿me entiendes? Y allí es donde tú puedes ver el tema también del sexismo entre los mismos hombres. Si fuese el caso real de que el hombre está siendo abusado, en ese caso particular, ellos en lugar de ayudarlo, más bien se burlan de él y como que le dicen, defiéndete, pégale tú también o pégale más duro o ponte encima de ella porque ese es tu lugar, ¿ya? O sea, de alguna manera intentan cultivar esa misma mentalidad en todos a través de la burla. Sí, y yo he escuchado, por ejemplo, casos en México em, donde el hombre que sufre violencia, en fin, no es él el que reacciona, reaccionan sus allegados porque sienten el ataque hacia ellos. Y esto genera eh, un ambiente violento entre los mismos hombres, y es como dice César, el sexismo llega a afectar al hombre por su misma actitud, porque primero es el grupo de amigos de este hombre que fue abusado o que pasó, sufrió violencia doméstica o qué sé yo, se unen para contra la mujer y hacerle cosas como matar sus animales, destruir la casa, robarle o cosas así, amedrentarla, hacerla vivir con miedo. Y después no solamente se quedan hacia la mujer, sino también vuelven hacia el mismo hombre y empiezan haciéndole como un bullying al hombre para que el hombre reaccione y se vuelva violento, agresivo y se defienda contra la mujer. Entonces, vemos que ese sistema de violencia de género o ese sexismo afecta tanto a hombres como a mujeres en ese sentido. Buen punto. Edita tiene un comentario, perdón, te lo leo y con eso te dejo continuar. Dice, Sí, y ellos siempre están peleando por la supremacía, el poder. Desde pequeños la cultura se enfoca en ser valientes, entonces no pueden unirse. Buen punto, Edita. la cultura. Sí. Bien. Justo el siguiente párrafo va a hablar un poco acerca de, bueno, de lo que es él. Hay una parte, ah, bueno, sí, otras afirmaciones que él ha hecho. ¿Alguien puede leer donde dice otras afirmaciones? Leo Dale. dice, otras afirmaciones tienen menos fundamento. La ley sobre la violencia contra las mujeres se llama así porque las mujeres siguen sufriendo la peor parte de la violencia doméstica, pero la no discriminación de género está escrita en el estatuto. La violencia mortal en la pareja ha disminuido drásticamente desde su aprobación, pero más drásticamente en el caso de la violencia contra los hombres que en el de la violencia contra las mujeres. Em, Dice el propio Elan ha escrito, mido 1.90 metros y peso 85 kilogramos. Si una mujer de 1.80 metros y 110 libras empapada me pega, voy a devolverle el golpe. Qué feo. Bien, Edita, gracias. Am, eh, es lo que él ha hecho.
en su página. Esas declaraciones así lo ha confirmado una y otra vez. Am, bueno, ¿dónde hay otra? Ahí está. Dice, O sea que ya va un momento, porque es que en lo último que ya sube, porfa, perdón, Ah, perdón, disculpa. un momentico. En la última parte que Elam, ¿no? Es el nombre de él, Elam. Elam es el Elon Musk, ¿no? Ah, no, No, el padre, sí. ajá. Dice, el propio Elam ha escrito, mido 1,90 y peso 85. Soy una mujer de 1,80 y 110 libras. 110 libras son 55 kilos más o menos, 55 kilos. 26. Empapada, me pega, voy a devolverle el golpe. O sea, él tiene una visión distorsionada de lo que es la igualdad, ¿no? Es como decir, bueno, yo soy hombre y yo levanto 20 kilos, así que si la mujer quiere ganar lo mismo que yo, que ella levante 20 kilos, y si no puede levantarlos, entonces que quede desempleada. Es como una visión de igualdad, pero como distorsionada. A a mí me pareció curioso que cuando él habla de sí mismo en su medida y en su peso, lo habla en unas medidas, pero al referirse a la mujer se refiere a otra medida, especialmente el peso. Fíjate que aquí marca la diferencia, yo 85 y la mujer sota de 110, pero si tú conviertes las libras, estamos hablando de la mitad. Entonces, ¿de qué estás haciendo uso? ¿Estás haciendo uso de tu fuerza física para sentirte superior a alguien? Eso me parece descarado. Más bien, sí, tal cual. Y no es eso, o sea, es como tener esta visión distorsionada porque él dice, bueno, son 10 centímetros menos, así que por ahí pues lo acepto y como es más o menos igual a mí en fuerza física, estadísticamente, entonces, según él, ¿no? Según su mente, según esos datos de 110 libras y tal, si es así, entonces yo también le doy. Ya, o sea, es una visión de igualdad errada, es muy extraño. Ya, es como hablar de la violencia de un adulto con un niño, en medidas en este caso. De hecho, esto lo vi en España hace poco, cuando hay un youtuber que se llama Roma, no sé el apellido, pero todo despotrica contra las mujeres, sobre la igualdad, sobre el feminismo, de identidad de género. Pero él menciona justamente eso, ¿no? O sea, la igualdad para él debería ser en todos lados, en el trabajo, digamos también en las pruebas físicas, cuando vas a pedir, por ejemplo, un puesto de policía, que se dio, o un área, o fuerza militar y todo eso, eh, para los deportes y todo. Como dice César, ¿no? Eso es desproporcional, de hecho, porque hay cosas que no hace falta hacer, incluso también tiene que haber equidad, ¿no? En la igualdad. O sea, no es solamente que todos hagan lo mismo, sino hay personas que puedan hacer menos o más, pero siempre obviamente van a ser tratados por igual y van a tener siempre la misma, quizás en el caso de este personaje que habló, van a tener las mismas tareas o deberes como en una institución, ¿no? Por ejemplo, policial, ¿no? Porque de hecho eso es lo que yo escucho bastante ahora también en algunos hombres. Bien, ahora que mencionaste esto y haciendo enlace a lo que dijo César, que es un concepto distorsionado de igualdad, esto es está fuera de contexto, porque ¿qué es lo que busca la igualdad? La igualdad busca el bien de los demás. ¿Y qué bien puede salir que tú respondas con un golpe? Entonces, eso no es igualdad, estamos hablando de otras cosas. Y me atrevo a decir que tampoco es libertad. no es como ganar el poder, tener el poder sobre otro. Es poder, no es ni libertad ni es igualdad. Esto es poder, una cuestión de poder, de supremacía. Exacto. Bien. Sí, dice mucho, ¿no? Si un hombre em, explica que él resuelva problemas con violencia, ¿no? Realmente.
Entonces, si un niño le pega, le va a pegar también, ¿no? Si un policía le pega, le va a pegar. Que es la lógica aquí. Si una abuelita que es más grande que él, más pesada, le pega con su bastón, le va a pegar también. No, no sé, no, ya no espero mucho de él, digamos, si él tiene ese tipo de solución. Ya, claro, porque ya deja de ser un concepto racional, que es la habilidad máxima o característica de la especie humana. Volvemos otra vez a la especie animal. Me atacas, te ataco. Claro, wow, tal cual. Bien, Sol, ¿será que puedes bajar un poquito más? Claro. Dime, ¿a qué párrafo? En 2011 hacia abajo. Sí. Ahí está. Mati, ¿será que nos puedes ayudar a leer eso? En el 2011, ahí no, Ujú. Sí, en 2011, después de que la información personal de la escritora feminista Jessica Valenti se añadiera a Register Her Yelland, ¿está bien eso? Fuera a por ella en su programa de radio. No, bueno, ahí creo que hay un error, pero eh, es... ajá, vamos, sí. ya, vamos a estar encima de ella como Ron Jeremy sobre una bimbo drogadicta. Dijo llamándola gallina de mierda y niñita asustada. Bueno, ahí ponen el pitito. Valenti se vio tan inundada de amenazas que se puso en contacto con el FBI y, según dijo, abandonó su casa hasta que las cosas se calmaron. No, no entendí mucho, pero después. Bien, ella, Jessica Valenti, es una feminista y bueno, él publicó información personal sobre ella. En sí, él publica mucha información personal sobre feministas y las ataca. Bueno, como, este es un ejemplo de muchos ejemplos. Y él en su programa, bueno, lo transmitió en su programa, aparte de escribirlo en su página y publicarlo, lo transmitió en su programa y dijo, ¿no? Lo que él iba a llamar, o lo que la llama, todo lo que acabas de leer. Y bueno, la amenazaron, recibió ella muchas amenazas y se contactó con el FBI y tuvo que abandonar su casa. Ella no es la única que abandonó su casa por acosos y amenazas. Ya conocemos otros casos que también tuvieron que abandonar sus lugares, sus viviendas. Eh, bien, dice, proyectos como este son la razón por la que ELAM y su sitio web se han hecho reconocidos. Se han hecho menos reconocidos por su defensa política o de política que por su enfoque abrasivo del debate. En un post, Elan escribió que todas las exigencias del PC, bueno, eso no entendí qué era el PC, para enfadarse y señalar como nada justifica ni excusa la violación, no cambiarán el hecho de que hay muchas mujeres que son apaleadas y bombeadas porque son lo suficientemente estúpidas y a menudo arrogantes como para cambiar por la vida con el equivalente de un cartel. Bueno, pueden leer. Ujú. Brillando en sus frentes y vacías cabezas narcisistas. Ese comentario y el anterior se repiten miles de veces. Él lo escribe textual, lo dice tal cual. En su página no oculta nada de eso. Em, bien, alguno puede leer, es ahí cuando su hija se da cuenta del camino en el que su papá se dirige. Aquí, Sí, ok, te ayudo.
La afirmación de que Elam y sus amigos solo intentan mantener una conversación sobre los derechos de los hombres en la sociedad moderna es falsa. De lo que realmente se trata es de la difamación de las mujeres como grupo. Por eso se llama misoginia, dijo Mark Potok, miembro de senior del Southern Poverty Law Center, que ha descrito a ABFM como parte de una red de misógenos y odiadores de las mujeres. Yo estoy de acuerdo porque en los dos últimos párrafos que leímos, ya no es simplemente una cuestión de convicción de desigualdad. Ahora ya pasó esto a ser un discurso de odio contra las mujeres. ¿Quieres que siga leyendo o vas a hacer un... Em, sí, o si alguno otro puede leer donde dice Bonnie, después dice lo intentaba, las cosas empezaron esos últimos tres. La cosa que tarde o temprano se revela el verdadero motivo siempre, ¿no? No Exacto. lo tengo que esconder. ¿Alguien quiere leer esos tres? Dice, Bonnie dijo que ella y Elam se mantuvieron unidos mientras él seguía aumentando su audiencia. En una ocasión incluso publicó una foto suya con sus nietos en las redes sociales. Es una cuestión de orgullo y amor, escribió. Estos dos son un regalo de mi preciosa hija. De todo el arte asombroso que ella crea, estos dos no tienen comparación. ¿Ok? Lo lamentable es que hubo momentos realmente buenos en los que no era totalmente narcisista y egocéntrico y estaba enfadado con el mundo. O si lo estaba, lo ocultaba bien, dijo Bonnie. Claro, eran pocos y distantes entre sí porque en realidad nunca tuvo que criar a un niño y solo se preocupaba por sí mismo, pero sí tuvimos buenos momentos. Las cosas empezaron a desmoronarse en 2011. Elam le dijo a Bonnie que dejó de trabajar debido a una lesión y dejó de responderle, encerrándose en sí mismo durante meses. Solía llevarla a cenar y pagarle la factura del móvil, pero ahora Bonnie pagaba la suya. Cuando no sabía nada de él, conducía hasta Houston para asegurarse de que estaba bien e intentaba sacarle de sus casillas. Sí, ahí va a relatar un poco cómo él, bueno, empieza, bueno, perdió su trabajo y él empieza a vivir gracias a su novia, que no recuerdo su nombre. Ah, Stacy. Y eso lo ve su hija claramente y ve todas las contradicciones que, bueno, él está haciendo y bueno, ve su imagen realmente. Em, Oye, una ahí, pregunta, sí, perdón. En el primero de ese que yo leí donde dice, estos dos son un regalo de mi preciosa hija, de todo el arte asombroso que ella crea, estos dos no tienen comparación. Allí yo no sé si, o sea, yo no sé si se puede interpretar la visión de él como la siguiente. Él está, de alguna manera, él está exaltando como único atributo o cosa buena únicamente así de parte de la hija de él su capacidad de procrear, la tal capacidad cual, de tener hijos. Y procrear hombres. Ajá, sí, exacto. son, es una cuestión de orgullo y amor, dice, ¿no? Am, sí, tal cual, como una procreadora. Em, no, y más antes ella comentaba que él había golpeado a uno de sus hijos y que fue por eso que también ella se distanció mucho de su papá. Y bueno, ahí también ella dice, ¿no? Él no tiene idea de lo que es criar a un hijo. Él siempre se preocupó por él. De hecho, él ni siquiera tiene a la paternidad, digamos así, decirlo, nunca estuvo con ella, con sus hijos. Bueno, ¿puedes bajar, Sol? Ujú. Bueno, si alguien quiere comentar al respecto.
Es como, Ella acá se va a dar cuenta, sí, perdón. a mí solamente me cuesta entenderla a ella. ¿Cómo, cómo pudo ver? O sea, yo me trato de imaginar que el padre le cuenta su experiencia de niño, lo mucho que sufrió y que él quiere apoyar a los hombres. Pero cuando ella ve que su hijo es agredido em, por este hombre que supuestamente estaba luchando por los hombres, es como se le cae el teatro al padre en ese momento. Pero no entiendo a veces mucho su actitud de ella también. Sí, ahí donde dice aquí, am, o sea, anteriormente leímos una cita de cómo él atacaba a una feminista y cómo él consideraba a las mujeres de huecas, vacías, narcisistas, y ella iba como a responder va a comparar sus acciones, su vida familiar personal con lo que él comenta en redes. Justo ahí donde dice, aquí está, dice, aquí está él en internet machacando a las mujeres y sin embargo vive de una mujer, dijo Bonnie. Ella le facilitó vivir de su pasión y en internet él decía, no le des ni un centavo a esa zorra o lo que fuera. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba poniendo excusas. Elan invitó a Bonnie y a su familia a ver su nueva casa, decorada con muchos muebles caros. Bien, el viaje no fue bien. Bonnie tuvo la sensación de que él solo quería presumir de sus cosas nuevas y no parecía tener la capacidad de atención necesaria para pasar mucho tiempo con sus hijos. Entonces dijo Bonnie, Elan le dio un azote a uno de sus hijos, simplemente por abrir la nevera. Ah, aquí está esa parte. Fue entonces cuando decidió marcharse. Em, Bien, ella ahí está como entendiendo lo que su papá dice y hace. ¿Será que puede seguir bajando? Ujú. Hay una parte donde dice mientras. Ok. Mm, No, tiene que ser tal vez em, esta parte creo que me parece. Mm, Los dos no hablaron. Ujú, eso está aquí. Los dos no se hablaron durante 3 meses. ¿Está bien? Ah, sí. Me parece. Ahí está. Sí, la traducción es distinta. Entonces, ahí. Ok. Como ha visto crecer su estrella, piensa que probablemente él racionaliza sus acciones. Creo que probablemente es lo que piensa Bonnie, ¿no? Creo que probablemente siente de alguna manera que todo esto es mi culpa, es culpa mía, porque no estuve dispuesta a devolverle la llamada. Bueno, en fin, ella empieza a sentirse culpable. Probablemente compartimenta el combustible, o sea, todo ese odio que él expresa hacia las mujeres, ella como que intenta, o sea, dice que es una respuesta de él hacia ella para justificar lo que siente por las mujeres. Es lo que piensa ella. Probablemente ha encontrado alguna forma de explicar que es culpa mía y que ya no estemos unidos y que no esté obligado conmigo. Es muy, es muy triste que piense eso. Le manipula, pues. Sí. Em, Bien. Creo que es hasta ahí am, donde quiero llegar con él.
él habla más, pero empieza como a tratar mal al entrevistador. En ese artículo entrevistan a Susan, su esposa, a su hija, y bueno, lo entrevistan a él. Así que bueno, creo que hasta ahí quiero llegar. Si alguno tiene algún comentario o algo que me pasé que no pude ver. Geo, precisamente Pero, en ese punto que tú acabas de hacer, podemos ver cuando, por ejemplo, los hombres, los padres matan a los hijos, a sus niños. Muchos de ellos han dicho para hacer sufrir a la madre. Y antes de matarlo, incluso se lo mandan a decir o se lo escriben. Y podría ser por ahí el asunto de que la hija piense que le pegó al hijo y era precisamente pegarle a ella, a lo mejor de manera indirecta, porque el odio que tiene Telan por las mujeres está muy marcado, es misoginia, y no le importa si es su hija o si es su esposa o quien sea, es misoginia. sí, exacto. Al final, solo hay una parte donde dice realmente creo. Ujú. Em, Realmente no creo que bueno, Abajo. ahí está. ¿Quieres leer, Sí. Edita? Sí. Dice, realmente creo en los derechos de los hombres y me preocupo por ellos. Dijo, si se centraran en la legislación o incluso solo en crear un diálogo abierto, podría haber una verdadera validez para para lo que están haciendo, pero no lo han hecho. No tienen intenciones de crear realmente una solución. Han pasado casi 10 años y no tienen nada que mostrar. Buen punto. Eso es lo que dice Bonnie, su hija. Llegó a esta conclusión. ¿Qué opinas al respecto, ahorita? Nada, justamente es lo que estábamos hablando ya ratitos, ¿no? No pueden organizarse entre sí y aunque quisieran crecer, son un grupo pequeño porque siempre habrán diferencias y disputas entre ellos mismos. Yo destaco realmente ese hecho que dicen, nunca han buscado una solución legal para esa situación, porque buscar una solución legal, una legislación que defienda los derechos de los hombres, implica responsabilidades que el hombre tiene que cumplir para tener también ese derecho. Y esto es algo que ellos simplemente no están dispuestos a hacer, simplemente están incendiando ese espíritu o ese discurso de odio hacia las mujeres. Y por eso ella me gusta lo que dice la hija, porque dice, si hubiesen querido hacer un cambio, si de verdad hubiesen querido cambiar esa situación, ya lo hubiesen hecho, porque son 10 años y ¿qué han logrado en 10 años? ¿Qué legislación, qué derecho, qué buscan, digamos? ¿No? Y dice también ahí, no tienen intenciones de crear, no quieren crear una solución, o sea, no están dispuestos a hacerlo. Todo es por la fuerza, todo es, como lo dijiste, es odio, todo es solo de poder, no, la igualdad no se trata de eso. Entonces es más fácil para ellos hacerlo así. Entonces por eso siempre van a quedar en, como lo dijo Giovanna, en un nicho nada más, solamente van a quedar así, difamando y haciendo como lo han hecho hasta ahora. Y eso me parece interesante porque justamente nosotros ahora estamos aprendiendo terapias para lidiar con problemas de masculinidad. Y una de las, una de las bases fundamentales de esa terapia es que tú puedas escuchar al hombre decir todo lo que él tenga que decir, pensar y sentir, y cuando, cuando en un momento dado, entonces tú le planteas cómo lo solucionas, queda perturbado. Y es el momento donde puedes empezar, o sea, empezar a plantearle una perspectiva su posición, su postura. Y es súper interesante
porque realmente cuando lo confrontas a su propia lógica después de haberlo escuchado y usas sus mismas palabras, su mismo argumento para pedirle una solución a ese problema, te das cuenta que no lo pueden plantear, no lo pueden hacer. Entonces se tienen que ver forzados a reajustar su discurso. Y para reajustar su discurso tienen que entender que están errados. Y eso es interesante porque en realidad yo he escuchado muchas veces, he tenido muchas discusiones con personas jóvenes y adultas, hombres que siempre dicen, hemos sido víctima. Sí, pero ¿qué has hecho para cambiar esa situación? ¿Qué solución has planteado? ¿Qué has hecho, digamos, no? No, y solamente lo único que hacen es hablar de lo mal que son, de lo mal que han hecho. En cambio, cuando una mujer eh, comete un error o hace algo, tienen iniciativa de intentar remediar esta situación. En caso de violencia, por ejemplo, ellas terminan, en muy pocos casos, por cierto, saliendo de ese círculo, pero viven, o sea, es un riesgo que están corriendo, pero deciden hacerlo, toman medidas. Pero el hombre no hace esto, no recurre ni siquiera en busca de ayuda para sí mismo. Y ahí surge este asunto del caso de los suicidios, que no es tan fácil determinar el porqué de los suicidios, porqué el número de suicidios de hombres es más alto que el número de las mujeres, siendo que las mujeres son más víctimas. Solange, Wow. pero, pero ¿qué significa entonces perder para los hombres? Porque tú hablaste de esto, eso significaría para ellos perder. Eso haría mostrar la vulnerabilidad y es algo que no están dispuestos a hacerlo. Tal vez en este caso sería, prefiero un suicidio antes de que mostrarme vulnerable. No Mm, sé. No, cuando yo me refería a perder, significa que para que tú puedas generar una legislación o, o proponer una ley que proteja el derecho del hombre, tienes que entender que para que el hombre pueda tener ese derecho, el hombre tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿ok? O sea, no tiene que haber cometido violencia a las mujeres o tiene que parar de hacerlo, que si él hace, entonces su penalidad va a ser máxima o tiene que ser lo mismo. Entonces, ellos no quieren perder ese derecho porque hasta ahora, básicamente, la impunidad del hombre ha sido muy alta. De muchos casos, de muchas denuncias, un porcentaje mínimo, si no me equivoco, aquí en España es un 17% que van presos. Y si van presos, van por periodos cortos y después de 2 años son liberados. Entonces, en esa cuestión, entonces, ellos no están dispuestos a perder esa impunidad, por eso no se les ocurre proponer una ley, porque no están dispuestos a hacer sacrificios donde tengan que portarse bien con las mujeres para que su derecho también cuente, en el sentido de yo estoy haciendo esto y exijo que los demás hagan esto también. Pero No pueden casi, ejercer la práctica, ¿no? Por eso solo profesan. exacto, no lo pueden hacer. Gracias, Sol. Gracias, Edita. Eh, um, esta forma bueno, de ver estos argumentos que él plantea y cómo en su vida familiar, digamos, se va dando cuenta, en este caso su hija, um, y la lucha del feminismo, a mí o sea, me surge como una no sé, una pregunta, que en el caso de que sea, por ejemplo, estos casos que comentaba César, que hay, que son pocos, que es cuando los hombres sufren violencia y muchas mujeres eh, toman eso para ir en contra del feminismo. Eso también es algo como muy, no sé, para mí me fue como muy difícil poder verlo.
O sea, no sé cómo, es otra lucha más, digamos, contra esas voces también de mujeres contra el feminismo radical. Ya. Lo que pasa es que como en el caso, por ejemplo, yo pienso que una de las razones o fundamentos así de por qué las mujeres no entienden o no apoyan a la, o sea, no son feministas, es por este hecho, con la misma historia que Bonnie, digamos, ¿no? Am, todavía tienen la esperanza, o sea, realmente tienen la esperanza de que los hombres que están en su vida cambien. O sea, es una manera noble de ver, pero también a la vez, podría decir, ingenua de ver la realidad, pero es una carencia que ellos tienen, que ellas tienen también, en muchos de los casos. Sí, bien, lo leí en ese artículo. ¿Vieron la palabra manósfera que también lo comenté la vez pasada? Lo Ujú. saqué de un comentario que hizo Lyons, Matthew, creo. Am, y bueno, quiero compartir, ay, creo que ya no puedo compartir. Ah, ¿Será que puedo compartir algo? Es solamente una parte que bueno, que me gustó y que existe, digamos, y que es algo como muy, no sé, me hizo pensar cómo hacer con ello. A ver, ay, ahí se tradujo. ok, Bien, pueden ver. Sí, ¿verdad? sí. Bueno, es un artículo que, bueno, me llevó a verlo y habla muchos casos de acá de lo que sucede también aquí en Argentina. Me pareció muy interesante esta página. Eh, bien, ¿dónde está? No. Esta página va a hablar sobre todos los ataques que se hace al feminismo. Y también a lo que se enfrenta. Bueno, todo lo que se enfrenta son estas cosas. A ver, quiero encontrar eso. Mm, mm. ¿Se acuerdan de Valenti? Ujú. Es la primera La chica que periodista. consulta. Sí, Jessica Valenti también va a aparecer en este artículo. Yesenia te pide que después puedas compartir la página web, ¿ok? El link. Ok, sí. La volví a perder. Mm, bien. Wow, pero estoy muy atrás. Perdón, pero acá van a encontrar, es muy lindo este artículo, me gustó porque van a encontrar muchos casos, muchos ataques, bueno, bien justificados, con mucha evidencia, sucesos que pasaron. Ahí está. Dice, acá. En una entrevista realizada en 2015 por la periodista y escritora, a la periodista y escritora bloguera feminista Jessica Valenti, Sarkeesian Sí. comentaba que el término troll
para nombrarle a las personas que realizan todo tipo de atropellos online contra las feministas les parecía demasiado pueril. Para ella se trata directamente de acoso y abuso. Es un ataque y una embestida contra las mujeres en la industria del juego. Este es el caso Gamergate. Eh, pero no. Bueno, es uno más, que ya también lo conocemos. Esta parte. Pero el antifeminismo online no solo se manifiesta en sus expresiones más extremas, como las expuestas previamente. O sea, no es solo eso. Hay una gran cantidad de tópicos a los cuales las feministas deben hacer frente. Están los consabidos epítetos de odia hombres, o sea, se las considera odia hombres cuando no de feminazis, resentidas, extremistas e histéricas, Giovanna, entre otras. Sí. ¿podrías girar tu pantalla? Es que se ve muy pequeñito. Ay, perdón. Ahí está, gracias, Clarisa. Ok, Ahí está. mucho mejor. Sí, ahora sí. ¿Bien? Ujú. Bien. Bueno, ay, lo siento. Qué lindo. Lo siento, se me fue. No pasa nada. Es que lo comparto el teléfono y se me complica un montón. Imagino que sí. Acá. Bueno, en fin, les voy comentando. Habla de eso, de que a las mujeres se las va llamando en sus luchas, se las va a ir tomando como odiadores de mujeres. Eh, Hacia ellos es como que va a ser devuelto, ¿no? Como que nosotros somos la que odiamos, somos las feminazis, y hay mujeres que expresan lo mismo, no solo los hombres hacia las mujeres, sino las mismas mujeres. Y eso es tomado, digamos, como otra lucha. Bueno, también lo comentó, no sé si ustedes recuerdan el discurso de Meloni antes de que fuera primer ministra de Italia, y en cada discurso lo sigue repitiendo. En fin, esto es algo que está en la sociedad, como lo vimos, y muchos feministas en línea, feministas radicales, feministas, bueno, las ateos, seculares, digamos, que luchan por los derechos de las mujeres, eh, lo van a llamar como que este tipo de discriminación viene de la derecha cristiana, viene de los supremacistas blancos, viene de los ateos mismos, del movimiento de los ateos, o sea, viene de todos esos lados. Y van a usar muchas palabras, por ejemplo, Lyons utiliza lo que es la manósfera, ¿sí? Que es un mundo gobernado por hombres. Es como que tratan de buscar esa respuesta, cómo es que es su origen. Y bueno, eso me hizo dar cuenta de los estudios que estuvimos viendo, que esto está en la cultura, em, que está en todo. Y, y que quitarlo, bueno, es poder identificarlo, poder darse cuenta, verlo dónde está para poder quitarlo, o sea, de raíz, de manera radical, ¿no? Y, y mucho de
o sea, nosotros como que podemos ver en otras personas lo que dice, qué es lo que hace, cómo es que está en contra, sus fundamentos, mucho de eso, es como que es muy fácil para nosotros hacer este tipo de, exponer todo esto, pero verlo en nosotros, o sea, cuando nosotros somos atacados, o sea, nuestra cultura, lo que nosotros tenemos, y cuando identificamos el sexismo en nosotros, es, es muy incómodo, digamos, y quizás sea como lo más difícil de quitar. Y, y nada, am, la idea de esto es que es muy fácil verlo afuera. Bueno, al menos es lo que yo intenté de ver y podemos ver mucho, mucho en diferentes páginas. Pero traerlo a uno es lo que sí es importante, digamos, y preocupante en mi caso. Entonces, yo quería invitarles a que podamos informarnos, leer más de esto y ver cómo lo tenemos cerca, o sea, verlo en nosotros. Y si elegimos ser o decir ser feministas radicales, también es fácil, pero encarnarlo y verlo en cada detalle de ti, cómo actúas, lo que haces en tu vida, conscientemente, verlo es como eh, a veces no es coherente, digamos, lo que uno dice ser con lo que hace. Y, y es ahí cuando nos sentimos como atacados. Pero bueno, verlo es, digamos, un desafío, digamos, para cada uno de nosotros. Bueno, ¿alguien quiere? Yo hasta acá llego. No sé si alguno tiene algún comentario o algo para agregar. Yo sí quería hacer un comentario. Mm, Tal vez con este artículo es muy fácil ver porque el caso es demasiado evidente, ¿no? El sexismo y la misoginia es muy evidente porque hay mucha agresión física, verbal, mucha violencia en realidad. Y tenemos que ser capaz de mirar estos detalles en, en escalas más pequeñas que no son muy, muy fácil de identificar. Y desde la psicología, desde la sociología, desde la ciencia o desde nuestra propia percepción, este tipo de conductas es muy fácil identificarla. Pero cuando se tratan de conductas sutiles, creo que nos ayuda mucho realmente entender y la verdadera postura feminista, cuál es el verdadero fin, el verdadero objetivo. Creo que el filtro del feminismo radical nos puede ayudar a ver ese sexismo en, en fractales más pequeños y ese fractal sí tenemos que también saber capaz de proyectar en nosotros para ver si nosotros no somos o como este Elan que fue tan abiertamente descarado en muchos sentidos, o somos como la hija, que no logra ver la percepción de toda la realidad de las cosas, ¿no? Ella con toda la mejor intención, pero a veces tenemos toda la mejor intención y no somos capaces de reconocer en las personas el sexismo y lo tratamos de camuflar, de que es un mal momento, una mala crisis, qué sé yo, o lo patologizamos o ocurren otras circunstancias. Entonces yo creo que mirar esto a través del filtro del mensaje profético, a través del filtro del feminismo, creo que nos va a hacer mucho más enriquecedor esa perspectiva más fina dentro del sexismo. Edita tiene la mano, perdón, eso era. Sí, justamente ayer estaba meditando en eso que estás diciendo, Solange, que, por ejemplo, cuando llegó el clamor de la medianoche, nosotros tuvimos que hacer zoom a todo ese aprendizaje que obtuvimos. Pero desde entonces nosotros hemos venido haciendo zoom más y más y más profundo
Es decir, estamos poniendo la lupa más de cerca, se están volviendo más pequeños los fractales y ahí es donde se complican las cosas para nosotros cuando se trata de cosas individuales o personales. Porque ahora, tal vez, antes de 2018, tal vez era quizá un poquito difícil o tal vez no lo sé, ver estos temas como algo problema. Y ahora los vemos y es muy fácil ver todos esos errores de estas personas y marcarlos, ya, pero como lo has dicho, ya cuando se trata de cosas tan sutiles en nosotros, qué difícil se vuelve verlos. Entonces, como que esa tarea es una de las cosas que pienso, ¿no? Personalmente que debemos buscarlas diariamente. Es como en todo lo que concierne estos temas, como les preguntaba ayer, anoche, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto en nosotros? O sea, cuando hacemos zoom a esto, ¿cómo esto puede afectar a mi vida, o sea, personal dentro del movimiento con la luz del clamor de la medianoche? Entonces, básicamente era esto. Exacto. Matías tiene la mano. Ah, sí, estoy de acuerdo con todos. Lo que quería mencionar es el tema de cómo la manósfera quizás sea más evidente en la misoginia y el odio. Incluso de ahí podemos ver que salió Gamergate o el escándalo también, los asesinatos en series en Estados Unidos contra mujeres, ¿no? También son plataformas que no tienen mucho filtro, donde se puede hasta intercambiar droga o vender droga o pornografía y muchas otras cosas, ¿no? O sea, que es muy sencillo realmente si esto yo lo menciono a alguien de afuera, que se dé cuenta que es totalmente malo, pero cuando hablamos de quizás ahora que estaba leyendo otro artículo, que la manósfera ya es algo más grande, o sea, ya es que ya está inundando también, o sea, siempre estuvo, ¿no? Pero ahora quizás que más evidentes las plataformas que usamos, ¿no? Twitter, Facebook, Instagram, donde la gente siempre lo va a mezclar con la libertad de expresión, o lo va a respaldar con la libertad de expresión, justamente lo que se mencionaba en la mañana también, y ese es quizás lo sutil que yo veo, en que las personas siempre van a tener este tipo de actitud y que obviamente está, bueno, mal filtrado también por las plataformas, ¿no? O sea, hasta ahorita vemos que no hay una solución. Incluso Amber Heard, o Amber Heard fue amenazada por Instagram, también por TikTok, o sea, son plataformas que usamos todos los días. Y ahí es donde podemos también nosotros recalcar. Gracias. Gracias, Mati. Bien. am, ¿Algún otro comentario más? Si no, podemos cerrar con una oración.